Hola a todos. En esta semana turbulenta de los mercados, con todo el tema de los aranceles del gobierno del señor Trump, pues justo con buen timing por lo que veo, esta semana os traigo el análisis de una compañía de mucha calidad que a mí siempre me ha gustado, que es Alphabet. Alphabet, como podéis ver en pantalla, es un holding de monopolios y oligopolios relacionados con la tecnología, pero también mucho con la publicidad, como luego veremos, aunque no solo. Allí en pantalla también podéis ver a los fundadores de Google en sus tiempos mozos, Larry Page a la izquierda y Sergey Brin a la derecha. Vamos a ver en otro vídeo para la próxima la historia de Google, porque va a ser un vídeo muy largo. Realmente no son negocios, más allá de Waymo y Cloud, que son más complicados y que habría que estudiar estos negocios más en profundidad por separado, pero sobre todo los que más efectivos generan para el holding, que son los que tenéis arriba: Google, YouTube, Google Play, Gmail, etcétera. Pues no son realmente negocios muy complicados de entender y de explicar, pero que sí requieren explicarlos. Sí que tienen bastante chicha, por así decirlo, y hay que hablar de bastantes temas. Tienen sus riesgos también, como todos los negocios. Y bueno, nada, así que espero que os guste y vamos a ello. En primer lugar, a sugerencia de uno de nuestros fantásticos oyentes, pues vamos a continuar con la sección de un paseo por la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, como este oyente la denominó, y la verdad es que me gustó. Y aquí tenéis la cuenta de pérdidas y ganancias hasta los beneficios operativos de Alphabet desde el año 2000, que es cuando empieza a tener ingresos la compañía, Google concretamente, hasta 2024, que ya es un ejercicio cerrado. Y en este caso es interesante que, curiosamente, se lo pregunté a Gemini, ¿no? Al chat de inteligencia artificial de Google, que luego hablaremos de estos chats como riesgos, ¿no? Del negocio de Google. Pues en este caso, claro, el beneficio operativo ya incluye los pagos en acciones a los trabajadores de Google. Buena parte de los trabajadores de Google pues reciben una parte del salario en acciones y otra parte en efectivo. Esto era más acusado en los primeros 2 años porque Google no tenía casi financiación y como luego veremos, pues se ha ido modulando, pero aún así un 5, 6, 7% de los ingresos de Google se va en gasto de acciones, de salarios. Entonces, claro, esto está recogido en el beneficio operativo, que es un beneficio operativo ajustado, que ya te da el mismo Google. Y claro, lo que hay que tener cuidado es luego no calcular en empresas así el beneficio operativo o el beneficio neto por acción, y que estemos contando dos veces el tema de las acciones, porque claro, Google, para pagar estas acciones, amplía capital o bien recompra acciones, y con las acciones recompradas paga a sus trabajadores estas acciones. Entonces, claro, si utilizáis el beneficio operativo por acción y ahí tenéis en cuenta todos estos pagos en acciones a través del aumento del capital social, sin tener en cuenta las recompras, pues está fenomenal, pero coger la cifra de beneficio operativo sin incluir los pagos en acciones. Y al revés, si lo incluís en el beneficio operativo, pues luego habría que hacer el ajuste en el número de acciones en circulación. Pero bueno, en este caso vamos a ver la evolución sin tener en cuenta las acciones en circulación, y cada año, pues en este cuadro, en esta tabla, pues ya se incluye en el beneficio operativo estos pagos en acciones. Como podéis observar, pues salvo el primer año que tuvieron pérdidas, pues a partir de ahí la compañía siempre ha sido rentable y ha tenido unos márgenes operativos bastante buenos. A mí me parece interesante señalar el gasto en I+D de cada año y el porcentaje que representa sobre los ingresos. Al principio, lógicamente, representaba un porcentaje muy elevado, pero desde entonces pues se ha quedado rondando el 14, 15%, algunos años un poquito más, un poquito menos, y básicamente, entre otros, aparte de personal, pues también es el gasto de mantenimiento de, por ejemplo, los servidores, que es lo que más pesa.
Y luego tenemos la amortización de los intangibles, que como sabéis yo suelo para la mayor parte de las empresas ajustar en el beneficio operativo. En este caso Google pues ha realizado adquisiciones. Cuando compra adquisiciones por encima del valor contable de esas compañías, siempre ponemos el mismo ejemplo, una compañía que tiene en el balance un patrimonio neto de 100 millones y Google viene y la compra por 300 millones, pues la diferencia entre lo que vale contablemente la compañía, esos 100 millones, y los 300 que paga Google es el fondo de comercio. Una parte del fondo de comercio se puede integrar en el balance de Google a través de otros activos intangibles que son susceptibles de irse amortizando, y realmente estos son gastos que pasan por la cuenta de pérdidas y ganancias minorando el beneficio de la compañía, por ejemplo el beneficio operativo en este caso, y que realmente no suponen una salida de caja, es decir, que no está gastando más la compañía, y en este tipo de activos pues tampoco le va a suponer a futuro ganar menos dinero. En principio se presupone que las empresas adquiridas pues siguen ganando más o menos lo mismo. En cualquier caso, pues hay excepciones. Por ejemplo, si tienes una concesión de una autopista a 20 años porque la has construido, a 40 años, pues a lo mejor cuando se acabe la concesión, si no vuelves a pagar dinero o no ganas el concurso o lo que sea, pues a lo mejor pasas a ganar cero. Pues en ese caso sí que la amortización de intangibles hay que tenerla en cuenta. Pero bueno, en este caso está ajustado, y está ajustado hasta el año 2022 porque en el año 2023 y 2024 dejaron de dar este dato. Realmente, para la cantidad enorme de beneficio operativo que genera Google, que como podéis ver, Alphabet, mejor dicho, que como podéis ver en 2024 superaron los 100.000 millones de dólares, pues realmente un ajuste de unos 500, 600 millones no es gran cosa, no afecta muchísimo, tampoco nos cambia mucho nos mueve mucho la aguja, pero bueno, en el año 2025 sí que es verdad que Google ha desembolsado 32.000 millones, o al menos ha llegado al acuerdo para comprar una compañía de cloud de ciberseguridad por 32.000 millones de dólares. Entonces ahí pues sí que probablemente en 2026 o en 2027 pues volverán a dar ese dato porque será un ajuste importante a realizar. Luego además os he incluido aquí como extraordinario las multas por vulneración del derecho de la competencia, en este caso todas de la Unión Europea, impuestas por la Comisión Europea concretamente. Como podéis ver, la primera es de 2017, luego he tenido otra 2018, 2019, y tras estas tres multas, pues que se dirigen a diferentes productos de Google, al buscador, los resultados del buscador de Google, luego también a Google AdSense, que es la parte de la publicidad de Google que veis incrustada en páginas web de terceros, y, y finalmente, si mal no recuerdo, Android, pues estas multas las recurrió Alphabet ante la justicia europea, concretamente el Tribunal Superior, el TJUE que decimos, ¿no?, en las siglas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y luego el Tribunal General de la Unión Europea y diferentes instancias. Y entonces, como podéis ver, las multas van en positivo. Yo lo que hago es ajustarlas en el beneficio operativo quitando ese gasto, ya está ajustado. Y luego en el año 2022 podéis ver que está en negativo, menos 217 millones. Eso a lo que hace referencia es a una rebaja que tras recurrir le hicieron en una de las multas del 17, 18 y 19. Entonces ahí Google lo que sea es un ingreso, no un gasto. Entonces ahí lo que he hecho es sumárselo al beneficio operativo que da Google, porque realmente es un extraordinario positivo. Y luego en el 2024, pues en un recurso consiguió tumbar, en un recurso ante la justicia europea consiguió tumbar una de las multas, y concretamente la de 2019, y entonces por eso aparece restando. Entonces hay veces que le imponen multas, algunas las gana con el recurso, otras no, otras se las rebajan. En cualquier caso todavía no son sentencias firmes, por lo que está la cosa pendiente, pero está ajustado. Y luego el último ajuste es de 2023, 4.400 millones, que fue los gastos por reestructuración de personal, de despidos básicamente, que llevó a cabo Google tras haberse pasado contratando con el auge 2021 después del COVID, ¿no?, que hubo mucho auge consumista. Se aprecia
en lo que crecieron los beneficios operativos, que prácticamente doblaron los de Google, los de Alphabet, y, y luego tuvo que ajustarse un poco el cinturón. Ahí entran también las indemnizaciones a los propietarios de edificios de oficinas que ésta había venido ocupando. Se dio cuenta de que no necesitaba, después de los despidos, tantos edificios de oficinas y tuvo que indemnizar por resolver anticipadamente estos contratos de arrendamiento con los dueños de los edificios de oficinas. Hay que decir que en general a Google le gusta ir comprando los edificios de oficina o construyendo los edificios de oficinas que luego utiliza. Los centros de datos de servidores no, ahí paga el alquiler. Por ejemplo, empresas como Merlin Properties, el equivalente de Estados Unidos y demás. Pero con las oficinas sí que normalmente las tienen en propiedad, aunque si crece muy rápido, pues hay veces que no le da tiempo a comprarlas y lo que hace es que la alquila. Pero tiene ahí una buena cantidad de decenas de miles de millones en edificios de oficinas en diferentes partes del mundo, no solo en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Y, y nada, pues esto sería nuestro particular paseo por la cuenta de pérdidas y ganancias de Alphabet. Tampoco tiene demasiada chicha, lo que os he comentado. Vamos a ver, en primer lugar, la estrategia de asignación de capital de Alphabet. Básicamente desde el minuto 1, porque esto ya me leí un libro sobre la historia de Google que empezaba en el 96 y ya en el 98 los fundadores, Page y Brin, pues ya comentaban que ellos, su estrategia de asignación de capital no se asemejaba a la de la mayoría de empresas de Wall Street, por así decirlo. Ellos lo que buscan es invertir en negocios en los que exista al menos un 10% de probabilidades de que si tienen éxito, no, un 10% de probabilidades de que tengan éxito con ese negocio. Eso sí, si tienen éxito, pues es un negocio que puede generar pues 1.000 millones de beneficio. Claro, no hay tantos negocios así y ellos consideran que cuando lo detectan hay que invertir fuerte y asumir que algunos se van a perder y otros van a salir bien. Concretamente, este es el estilo de, por ejemplo, de Peter Thiel, el creador junto a otros fundadores de PayPal y que luego le ha ido muy bien con el Venture Capital, ¿no? Invirtiendo en startups. Y en este caso, pues algunos ejemplos serían, por ejemplo, Waymo, que aspira a tener el monopolio del coche autónomo, sobre todo para taxis. O de hecho ya tiene taxis funcionando y ganándole cuota de mercado a Uber en algunas ciudades de Estados Unidos. O por ejemplo otra empresa que se llama Calico, que aspira a extender la vida humana. Pues al final si consigues disrupcionar el negocio de los taxis, ¿no? O de los taxis también tipo Uber, y luego consigues el que en vez de una media de, me invento, 80 años, logremos vivir medianamente bien hasta 120, pues claro, ¿cuánto pagaría una persona por vivir 40 años más de vida, ¿no? Por vivir un 50% más, me invento. Probablemente esta empresa tampoco es que tenga yo mucha fe en que llegue a nada, pero bueno, sí que es verdad que aspiran a conseguir mucho. Luego con Google Plus, que fue una red social que igual no conocéis, precisamente porque no fue muy exitosa. Yo recuerdo que para mis blogs en su momento la tuve, porque claro, la red social de Google y tú querías posicionar en Google, había que estar. Pero no llegó a tener éxito, entonces bueno, pues inversión fallida en Google Plus. Y luego otras inversiones del estilo que ahora pues son negocios con más de 1.000 millones de usuarios y algunos de ellos generando muchísimos ingresos o potenciando otros negocios de Google que a su vez generan muchísimos beneficios, pues son Gmail, Chrome, el navegador, Android, el sistema operativo para móviles, que luego veremos en profundidad, o Google Play, que es la plataforma de Android para descargar las aplicaciones, que se llevan un 15% de todo lo que se vende en esas plataformas, que es un negocio fenomenal. Luego, pues en Google Cloud, pues similar, requirió miles de millones de inversiones hasta ser rentable, pero ahora forma parte de un oligopolio, luego lo veremos junto a AWS de Amazon, luego también
está Microsoft y también Oracle, pero bueno, y es un negocio que crece mucho y que le permite, como veremos a Alphabet, pues invertir muchísimos miles de millones con un retorno bastante bueno para, para ir creciendo por ahí. Luego también los fundadores de Google pues siempre destacaban desde el principio que para ellos el efectivo es un activo estratégico y que siempre van a tener caja neta. Es un activo defensivo en parte porque muchas empresas basadas en webs han estado a punto de morir de éxito por no tener efectivo para servidores. Caso también de Google al principio, hombre, no tampoco fue tan eh, en el filo de la navaja, pero sí que, bueno, pues tuvieron que conceder cosas al private equity, ¿no? Al capital riesgo para recibir dinero, que no les hizo gracia. Y entonces se dieron cuenta de que no querían volver otra vez a ser dependientes de terceros para comprar más servidores. Esto le benefició mucho por ejemplo, a Facebook en sus inicios, que, que se organizó mucho mejor con este tema y no quebró de éxito como si quebraron otras redes sociales. Luego también Alphabet, pues nunca sabe a cuánto puede ascender una multa gubernamental. Por ahora no ha tenido problema en pagarlas de la Unión Europea. De hecho, puedes avalar esas multas y, por ejemplo, con un banco y no pagarlas hasta que la sentencia sea firme, que de hecho es lo que hace Alphabet y es una cantidad de multas pendientes que tendremos que ajustar de su caja neta, luego lo veremos. Pero bueno, por ejemplo, tiene ahora algunos abiertos en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos son muy bestias con las multas y las sanciones, entonces no sabes cuánto te puede caer, así que mejor tener de sobra. Y luego consideran también que el efectivo es un activo, además de defensivo, ofensivo, ya que los grandes negocios tienden a ser caros, el que es dueño de un negocio muy bueno no te lo vende barato, y la oportunidad de adquirirlos pues surge cuando menos te lo esperas. En este sentido, Alphabet pudo comprar YouTube, 1.650 millones en 2006, o más recientemente Wix, esta empresa de ciberseguridad para cloud de almacenamiento en la nube, por 32.000 millones en 2025, y pudo hacerlo porque tenía y tiene una posición financiera muy saneada. Pongamos el ejemplo ahora de que ha sido noticia de que Amazon ha pujado por TikTok. ¿Cuánto va a costar TikTok en Estados Unidos? La filial en Estados Unidos que van a obligar a TikTok a vender de Estados Unidos. Pues no lo sabemos. ¿100.000 millones? ¿50.000 millones? ¿200.000 millones? Pues claro, tienes que tener muchísimo dinero en el banco para poder permitirte hacer esta compra. En parte puedes decidir parte con efectivo, pagarlo con efectivo y parte con deuda, pero en cualquier caso las grandes oportunidades requieren tener mucho efectivo para luego no pasarlo mal con un exceso de endeudamiento o que incluso no te puedas permitir que no te presten tanto dinero, o sea que a lo mejor te venga grandes operaciones y no te presten. Luego aquí pues tenéis la caja neta, el efectivo y la deuda desde el año 2000. No sé la deuda que tenía el año 2000 y 2001, sí sé que tenían. Bueno, lo mencionan en el libro, pero no sé exactamente cuánto, pero bueno. El caso es que podéis apreciar que desde 2003 pues la compañía siempre ha tenido mucho más efectivo que deuda y concretamente en 2024, si bien es cierto que ahora se está gastando más dinero en recompras y por eso ha bajado un poco, pues sí que pues eso, en 2024 cerró con casi 85.000 millones de caja neta, lo que habría que restar, lo tengo ahí puesto más abajo, las multas pendientes de pago que ascienden a unos 6.322 millones. Lo que desconozco, me imagino que estará incluido, es si esta cifra incluye los intereses, porque claro, si tú tienes que pagar una sanción, una multa o, por ejemplo, de una resolución judicial y lo retrasas con un aval, puedes retrasarlo, pero luego te va a tocar indemnizar a la otra parte con los intereses, ¿no? En este caso a los gobiernos. Entonces, me imagino que lo irán ajustando con los intereses, pero no estoy 100% seguro. Luego, como curiosidad y en relación también a este tema de cuidar el efectivo, pues Alphabet a principios del milenio, en el año 2000 o así, iba corta de efectivo y logró contratar a ingenieros provenientes de .com quebradas tras el pinchazo de la burbuja.com a cambio de pagarles una parte del sueldo en acciones, que es una política que se ha mantenido en muchas tecnológicas. En este caso, pues tenéis ahí la evolución de los pagos en acciones
y el porcentaje que representa sobre los ingresos de Alphabet desde el año 2000, se aprecia que cuando la compañía tenía poco dinero, tuvo que pagar un porcentaje más elevado en acciones en el año 2000 y 2001, casi un 13-14%, pero se ha ido moderando y actualmente anda más bien en un 6-7% del total. Esto, como os comenté, ya está ajustado en el beneficio operativo. Luego también Alphabet cuenta con financiación gratuita en sus negocios de Google AdSense y YouTube. Google AdSense pues es la publicidad que está incrustada en webs de terceros. Google intermedia cara a los anunciantes y se lleva un porcentaje de estos ingresos, que no es un porcentaje menor. Y luego también la publicidad de YouTube. Entonces, si tú, por ejemplo, utilizas la publicidad de Google AdSense o utilizas la publicidad de YouTube o tienes ingresos por suscripciones o por donaciones, etcétera, no vas a cobrar nada hasta que no llegues a 70 euros acumulados. Y si nunca llegas, pues se lo queda Google. Esto parece que es muy poca cantidad, pero realmente tienes que tener muchas visitas para empezar a generar beneficios con la publicidad. O sea, por ejemplo, si depende también de qué temática te muevas. Si, por ejemplo, tienes un canal de finanzas, pues te van a pagar una cantidad por cada 1000 visualizaciones de anuncio, a lo mejor 10 veces superior a si tienes un canal sobre apuntes de biología, sobre clases de biología. Pero claro, es mucho más fácil conseguir visualizaciones en un canal de apuntes de biología que en un canal de finanzas. Entonces todo se compensa y el tema es que no es tan fácil llegar a 70 euros. Y encima, cuando cobras los 70 euros, imaginaros que estáis empezando, tardáis un año en llegar a 70 euros, que ya os digo que no es nada descabellado, a mí me pasó. Luego, claro, cuando la bola de nieve va creciendo, pues yo, por ejemplo, tuve una época que a lo mejor pues me pagaban 500, 600, 700 euros al mes de la publicidad de Google AdSense con mis blogs de Derecho y otro que tenía de Biología. Pero claro, después de 6, 7 años subiendo muchísimo contenido, etcétera. Y puede que no triunfes. O eso. Imaginaros que tardas un año en llegar a 70 euros y luego encima lo cobras. Bueno, lógicamente lo cobras por transferencia o por cheque. Y luego tardas otros 6 meses en llegar a 70 euros. Pues otra vez, esos 6 meses posteriores también ha tenido financiación gratis de esos 70 euros Google o con la publicidad de YouTube. Luego, aparte, en el caso de YouTube, pues también tiene más financiación gratuita todavía, porque para monetizar la publicidad debes llegar a 1000 suscriptores, es decir, tienes que cumplir unos requisitos. Tienes que llegar a 1000 suscriptores y 4000 horas de visionado en los últimos 12 meses. Entonces, mientras llegas, si es que llegas, pues los anuncios se muestran y el dinero es todo para Alphabet, que la verdad es que esto a lo mejor algún día podrían decir que está abusando de su posición dominante, porque, joder. Pero bueno, mira, y aquí os pongo mi ejemplo personal de mi canal de finanzas. Pues como podéis observar, el requisito de los suscriptores sí que lo cumplo, 2000 y pico suscriptores frente al requisito de 1000, pero luego tienes que tener las 4000 horas de visionado de vídeo en los últimos 12 meses. Yo, por ejemplo, pues estoy cerca de las 3000. Todo el truco que tiene es que aunque tú cada mes estés cumpliendo con este requisito, por ejemplo teniendo entre 350 y 400 horas de visionado, pues al final el tema es que es en los últimos 12 meses. Entonces, si tú has tenido 3000 horas en los últimos 9 meses, pero en los primeros 3 meses del año has tenido 0 horas, pues a efectos prácticos Google te cuenta como que todavía no has llegado. Entonces, claro, en mi caso, pues a lo mejor tardaré a este ritmo 2, 3, 4 meses más en llegar a cumplir ese requisito. Luego también, para los que les gusten más los shorts, pues tienen la posibilidad de llegar al mínimo a través de los shorts. Una vez que llegas a estos requisitos, pues puedes perder el derecho a monetizar, pero tiene que ser porque no publiques vídeos o cosas así. O sea que nos tiene bien cogidos YouTube a los que subimos contenido. Y nada, vamos a ver ahora las claves como buscador de Google y tenemos que explicar lo que es el PageRank y lo que supuso esta innovación a finales de los años 90. Para entender los orígenes de Google tenemos que remontarnos a 1996. En esta época Larry Page se encontraba haciendo un programa de doctorado en Stanford
y compartía habitación con Sergey Brin. Ambos tenían 23 años. A Page, que había nacido rodeado de ordenadores, sus padres eran profesores de informática universitarios, no le gustaban nada cómo funcionaban los incipientes buscadores, cuyos resultados solo atendían al texto que incluían en su interior las webs. Al final, cuanto más pusieras una palabra clave en una página web, pues más arriba aparecías, lo cual no tenía ningún sentido porque se producían muchos abusos. Y los resultados, pues lógicamente no eran los ideales. Además, Page, pues había nacido, como os comento, entre académicos. Sus padres eran profesores universitarios de informática y se le ocurrió que podría ser muy útil aplicar el sistema de valoración de las publicaciones académicas que utilizaban el número de citas para clasificar mejor los resultados de los buscadores. Entonces, lo que quería era combinar los enlaces recibidos y la calidad de los enlaces recibidos con el texto que apareciese indexado de cada página web. Entonces, las citas equivaldrían a los enlaces que recibiesen las webs, con la particularidad de que no todos los enlaces recibidos valdrían igual, ya que no todas las páginas que te mandasen enlaces tendrían la misma reputación. Así Page pues creó PageRank, que era un sistema que asignaba un número del 0 al 10 a cada web y que le daba de facto una mayor o una menor reputación cara a posicionar en buscadores. Entonces, si en el minuto 0, en los comienzos de todo esto, una web recibiera 20 enlaces, tendría un PageRank de 0 a 10 menor que otra que recibiese 400 enlaces. Pero luego entraría en juego ver de esos 20 enlaces cuántos eran de páginas que inicialmente habían recibido muchos enlaces y cuántos eran de otras páginas que no tenían enlaces. Y así el PageRank pues se iría con el tiempo perfeccionando y así pues las webs tendrían un PageRank más alto o más bajo. La reputación e influencia de una web era finita y la que aportaba con sus enlaces era esta reputación e influencia entre el número de enlaces salientes. Es decir, que si para verlo de una manera numérica, una web tenía una reputación de 400 puntos, que era un PageRank de, me invento, 5, y de esos 400 puntos, luego la web tenía 10 enlaces salientes, pues las webs que recibiesen cada uno de esos 10 enlaces que mandaba la web con 400 puntos de reputación, pues recibirían 40 puntos de reputación. Si esa web le diese al año siguiente por aumentar de 10 a 20 los enlaces salientes y no hubiese aumentado su reputación, si esta continuase en 400, pues las webs que hubiesen recibido los enlaces, pues ya recibirían una menor reputación de la que los mandaba. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Es sencillo y recuerdo en la época que en mi tiempo libre yo tenía negocios de blogs y demás, lo que os he comentado, pues tú medías el PageRank de las diferentes webs y decías, anda, mira, pues este directorio tiene un PageRank de 6, pero claro, tiene muchos enlaces salientes, así que la reputación que me va a llegar va a ser poquita, pero bueno, como la competencia está en todos estos directorios, pues yo también. O a lo mejor decías, venga, os voy a poner comentarios en blogs relacionados, o pues con el tiempo he ido mejorando y se ha ido puliendo este sistema, pero en origen era el PageRank. Entonces, el sistema de PageRank era muy bueno y para demostrar que funcionaba bien, Page y Bing, Sergey Brin, crearon un buscador para la web de la Universidad de Stanford, donde estudiaban, que era un buscador que mejoraba en resultados por mucho a los que lideraban el mercado. Luego intentaron venderlo a la competencia, a Altavista y a Yahoo, pero no cuajó. Así que dejaron el programa de doctorado y montaron su empresa, montaron Google. Y eso lo veremos con mayor profundidad en el próximo vídeo sobre la historia concretamente de Google. Y vamos a ver también una de las claves como buscador de Google, que es la innovación permanente para burlar a los SEOs. Hay que explicar también qué es esto de los SEOs. Pues bien, con el éxito de Google, rápidamente surgió la necesidad para aquellos que quisieran vender un producto o un servicio online de estar bien posicionados en el mismo. Y entonces surgió la profesión del SEO, que era el que se encargaba de optimizar una web y de conseguir enlaces para tratar de que aparezca lo más arriba posible, sin que le pillen. Entonces la clave de Google, en palabras de sus fundadores, era una estrategia de permanente cambio
de las reglas del juego del algoritmo, con el foco puesto en el usuario que realizaba las búsquedas para que obtuviera los mejores resultados de búsqueda posibles. Entonces, a lo largo de su historia, el algoritmo de Google no ha parado de innovar y mejorar conforme sus ingenieros iban realizando avances año tras año. Estos cambios los solía anunciar públicamente Google y tenían asociado un nombre de animal. Yo todo esto, los que vamos a ver a continuación, pues los he vivido con mis blogs. En 2011, por ejemplo, lanzaron la actualización Google Panda, que priorizaba los sitios con contenido original y de calidad, frente a otros que tenían muchos enlaces, pero igual copiaban el contenido de otras webs, o este era muy pobre. Esto al final a mí me sigue poniendo todavía nervioso de el ver personas que en foros, por ejemplo, de finanzas, copian y pegan los artículos o el texto de los artículos de periódicos o de otros sitios, cuando no son conscientes de que Google puede penalizar a estos foros por contenido duplicado. Hoy en día lo que hace más que penalizarles es eliminar de posicionamiento esa página. Pero claro, hay que tener cuidado con esto del copia-pega. Pero hubo una época antes de 2011, yo recuerdo porque me fastidiaba mucho, que te copiaban webs con mayor reputación por enlaces que la tuya y aparecían por encima. Entonces, claro, era injusto y en este caso, pues priorizaba que los SEOs que conseguían muchísimos enlaces de manera artificial y que aparte habían copiado contenido, pues apareciesen arriba. En 2011 a mí me pasó que mis blogs crecieron muchísimo en tráfico porque como todo el contenido era original y yo no tenía, y era un buen contenido además, no tenía nada copiado, pues los que tenían contenido copiado los penalizó Google y cuando Google te penaliza, pues a lo mejor te manda a la posición 300 y luego cuesta mucho salir de ahí, se puede, pero es complicado. Y entonces ese hueco lo ocupamos los que no estábamos haciendo trampas. Luego en 2012 llegó Google Penguin, el pingüino, cuya mejora consistía en pillar a muchos que estaban haciendo link building de manera muy artificial. Esto del link building, como su nombre indica en inglés, es la construcción de enlaces desde otras páginas web hacia la que quieres posicionar. Entonces algo que se sigue haciendo y que Google realmente no ve mal son las citas estas, pero él lo que quiere es que lo hagas de manera natural, es decir, que si quieres conseguir un buen enlace, pues que hables con otra página web de una temática similar a la tuya y que le escribas una reseña de calidad en la que te incluyas un enlace. Mira, pues eso sí lo ve con buenos ojos, siempre que sea de manera natural. Entonces, haciendo el ejemplo, si querías posicionar un artículo para Alphabet y si tenías buen contenido copiado, en este caso ya a partir de 2012 no podía ser copiado, a partir de 2011, perdón, tenías 40 enlaces a esa página web que venían de webs con un buen PageRank que te enlazasen el artículo con el ancla de texto Alphabet, pues antes de 2012 probablemente estarías muy bien posicionado, pero con Penguin pues te habrían penalizado y te habrían mandado a la posición 300. Pues aquí me volvió a pasar lo mismo. Yo mis blogs, pues como no tenían competencia, al final eran los únicos blogs serios, por así decirlo, de apuntes que existían de derecho en habla hispana, eran número 1 por mucho, pues tenían enlaces de páginas del gobierno, enlaces de universidades, enlaces de Wikipedia, de blogs de catedráticos, pues al final era una suerte de conjunto de enlaces de muy buena calidad, pero eran pocos. Entonces, claro, había gente que estaba por encima mía consiguiendo enlaces de manera artificial. Entonces, con Google Penguin en 2012 se cargaron a muchos de estos SEOs y de nuevo, pues los que no estábamos haciendo trampas volvimos a subir. Y luego en 2013 pues llegó Google Colibri, que pasaba de analizar solo palabras clave individuales a aplicar inteligencia artificial para entender mejor al usuario y lo que realmente buscaba. Google realmente es una empresa que lleva aplicando inteligencia artificial desde hace prácticamente 15 años. Y nada, y a partir de aquí pues hubo nuevas actualizaciones, no tan llamativas porque ya estaba muy pulido todo en 2013, pero la idea de Google es eso, es que los que hacen trampas, entre comillas, pues pillarles de vez en cuando y ir limpiando de personas que hagan trampas sus buscadores para que los resultados pues sean los mejores posibles. Entonces,
Otra clave como buscador de Google es respondernos a la pregunta de qué impide a los usuarios irse a otros buscadores. Al final, como os he comentado, pues hoy en día toda web seria tiene un SEO y esta a su vez utiliza las reglas del algoritmo de Google, que son diferentes de las reglas que rigen, por ejemplo, el buscador Bing o otros buscadores con poca cuota de mercado. Al final, si una web quisiera aspirar a posicionar bien en Bing, por poner un ejemplo, pues tendría que cambiar su estrategia de contenidos, de cómo estructura su web, los tipos de enlaces que recibe, por lo que de facto, como los usuarios están mayoritariamente en Google, les supondría renunciar a posicionar bien en Google, o al menos arriesgarse a perder posicionamiento en Google para ganarlo en otros buscadores. Entonces, como las webs no se optimizan para otros buscadores, o no si ello entra en conflicto con la estrategia fijada para posicionar bien en Google, pues los resultados de búsqueda de estos otros buscadores tienden a ser peores y como son peores, los usuarios no tienen motivos para irse de Google. Entonces, todo esto entre cómo actúan los dueños de las webs y cómo actúan los que buscan en buscadores, pues es un círculo virtuoso para Google y un círculo vicioso para todos los demás. Entonces, ¿por qué no se dedican el resto de buscadores? Podríamos pensar a copiar las reglas del juego de Google. Pues sencillo, porque Google siempre va un paso por delante respecto a innovar con su algoritmo. Y claro, también teníamos que hacernos la pregunta no solo de por qué Google es un buscador tan especial y con la cuota de mercado que tiene, sino también qué hace a Google un negocio publicitario tan bueno. Porque los anunciantes podrían decidir no acudir a Google, independientemente de que tengan mucho tráfico para poner ahí sus anuncios, hay factores a tener en cuenta. Entonces, tanto el negocio de anuncios en el buscador de Google como el negocio de anuncios de Google en páginas de terceros, ya hemos comentado que se llama Google AdSense, pues se nutren de los mismos datos. Al final, la clave de Google para estos dos negocios es la publicidad segmentada. O en otras palabras, conocer lo máximo posible al usuario que anonimizado usa el buscador de Google o bien de los que visitan webs de terceros que tienen anuncios a su vez de Google, Google AdSense en este caso. Entonces, cuanto más conozcas a este usuario, que de nuevo está anonimizado, pero sin verle la cara y sin saber quién es, pues tienes que aspirar a conocerlo lo mejor posible. Cuanto más conozcas a este usuario, mayores probabilidades de que el anunciante, a base de segmentar con las herramientas que tiene a su disposición en Google AdWords, que es la web donde puedes comprar publicidad, pues hay mayores probabilidades de que acierte enseñándole su anuncio a una persona que está interesada. Entonces, a un mayor porcentaje de acierto, más rentable será el anuncio. Y cuanto más rentable sea el anuncio, más ganará Google y más podrá ganar el anunciante. Entonces, Google establece sus comisiones a niveles que permitan a ese anunciante conseguir un retorno sobre el dinero invertido, un ROI, lo suficientemente diferencial de sus alternativas como para gastar su presupuesto publicitario en Google. Y es por esto por lo que es tan especial este negocio. Aquí tenéis la evolución de los ingresos publicitarios de Google desde el año 2002, que es cuando ya empezó a desglosarlo. Tenéis en una fila los ingresos publicitarios de Google del buscador y luego los ingresos publicitarios de Google AdSense, que son lo que os he denominado ahí webs de terceros. Entonces, como podéis apreciar, el negocio de la publicidad del buscador ha crecido más que las de webs de terceros, pero en media pues ha sido un negocio que ha crecido mucho. Entre el 2002 y 2007 creció un 109% anual compuesto, que es una barbaridad. Entre 2008 y 2013 un 19%. Entre 2014 y 2018 un 12,5%. Y entre 2019 y 2024 un 13,8%. Entonces, de los crecimientos exagerados del principio, ha ido frenándose a partir de 2013-2014, pero desde entonces pues eso, crece entre un 12-13% anual su negocio de publicidad. Entonces, importante de nuevo, ¿de dónde se nutre Google para segmentar sus anuncios? Que esto es muy importante. Si lo pensamos, muchos tenemos Gmail, el correo de Google,
y al registrarnos nos preguntarán fecha de nacimiento, si somos hombre o mujer y otros datos básicos. Pues ya veremos en la historia, en el próximo vídeo, que inicialmente Gmail cogía datos del contenido de los correos. Esto ya no lo hace desde casi el principio. Entonces, pero Gmail sí que le aporta a Google esos datos mínimos de, oye, en primer lugar es hombre o mujer, cuántos años tiene, fecha de nacimiento y otros datos del estilo. Luego, si utilizamos el navegador Chrome, Google Chrome, pues Google va recabando datos sobre las webs que visitas con independencia de que utilices un buscador que no sea Google. Y finalmente, al utilizar Google, pues recaba todavía más datos. A esto se suma Google Maps, donde Google sabe qué lugares frecuentamos, incluidas las ciudades a las que viajamos. Entonces, solo hay hoy en día 2 empresas que dispongan de datos tan interesantes y completos, y ninguna es un buscador. Se trata de Meta Platforms, que es propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, y también de Amazon, donde a día de hoy pues prácticamente compramos de todo, y esto es una información muy interesante para la publicidad de Amazon. Entonces, todo esto que hemos visto constituye las ventajas competitivas de Google como buscador y como negocio publicitario, que es básicamente lo que se conoce como efecto red, que es una de las ventajas competitivas más potentes. Vamos a ver ahora la inversión de Google en YouTube, el negocio de YouTube. En el año 2006, Alphabet adquiere YouTube por 1.650 millones de dólares. La FTC, que es el organismo que analiza si una compra vulnera o no potencialmente la libre competencia, dio el visto bueno a la adquisición solo unos días después de su anuncio por parte de Google. Y podríamos preguntarnos por qué, si realmente YouTube iba a ser prácticamente parte de un oligopolio junto con Google en publicidad. Claro, hay que tener en cuenta que en el año 2006 YouTube no era rentable, perdía dinero, facturó solo 15 millones de dólares y tuvo solo 20 millones de usuarios activos mensuales. Entonces no parecía de primeras que fuese a convertirse en un monopolio. Y esta era la clave de Google, que tiene que comprar negocios que él piense que puede convertir en monopolios antes de que parezca que pueden convertirse en monopolios, porque si no, no se lo autorizan. Entonces, claro, sobre el papel, Google pagó 110 veces las ventas, que es una cifra astronómica, y se lo criticaron. Pero claro, YouTube en manos de Google, con todos los datos de los que ya disponía Google por su buscador para segmentar la publicidad, más su capacidad para enlazarla con anunciantes que ya se anunciasen en Google y pudiesen estar interesados en anuncios de vídeo, y sobre todo con el pulmón financiero y el saber hacer para que a YouTube nunca le volviera a faltar de nada, pues YouTube acabó explotando. Y explotó todavía más porque los móviles inteligentes también lo estaban haciendo, y además creció mucho la velocidad a la que corrían las redes móviles, de Internet móvil. Entonces, podríamos preguntarnos por qué triunfó YouTube. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en 2007, con la experiencia que le había dado a Google el compartir los ingresos con las webs que pusieran la publicidad de Google AdSense, pues en 2007 YouTube comenzó a compartir los ingresos publicitarios con sus creadores de contenido, como os he comentado, el estilo de Google AdSense. Esto fomentó que muchos creadores, queriendo sin querer, acabasen con una audiencia lo suficientemente elevada y rentable como para dedicarse a tiempo completo a ello. Entonces, con los ingresos crecientes, profesionalizaron su actividad, consiguieron mejores dispositivos de grabación, contrataron especialistas en edición de vídeos o aprendieron ellos mismos al final a hacerlo mejor. Es un poco como si este canal, en vez de los 2.000 suscriptores que tiene, pues tuviese 2 millones. Pues oye, tendría que invertir en hacer mejor la estética de los vídeos, en que me los editasen, que me pusieran música de fondo, etc. Pues al final, el que te dediques a tiempo completo a algo, pues ya te cambia la perspectiva cara a mejorarlo todo lo posible. Y entonces, pues se fue creando la barrera de entrada de YouTube. YouTube siguió creciendo y en 2018 implementó la posibilidad de ofrecer membresías a los miembros del canal, poco que se suscribiesen por una cuota mensual. La genialidad o incluso la osadía que podríamos decir de esto es que estas membresías no eran a cambio de eliminar la publicidad, sino que fue un negocio añadido. Serían cuotas que los usuarios pagarían a los creadores para apoyarles. Y YouTube, claro, se llevó su parte, un 30%, que es una cifra que a YouTube le encanta, 30%. A todo lo anterior se suma el hecho de que los miembros del canal pueden hacer donaciones
y de esas donaciones, en los directos, pues YouTube se lleva otro 30%, es decir, negocio redondo. Entonces, con esto los creadores se han vuelto mucho más rentables y con ello también YouTube, lo que los fideliza a continuar en YouTube. En este sentido, uno de los creadores más potentes en habla hispana, que es el conocido Jordi Wild, pues comentaba hace poco cuando le preguntaban que cuánto ganaba con YouTube, pues que la clave había sido todo el tema de las suscripciones y las donaciones en los directos, que le habían permitido multiplicar lo que ganaba con meses de más de 300.000 euros, incluso 400.000 euros al mes. Y hay que tener en cuenta que aquí casi todos los ingresos van a beneficios, ¿no? En este caso, Jordi Wild pues tiene contratado a una persona a tiempo completo para que le lleve las grabaciones, la edición, etc. Pero bueno, al final es un negocio con muy buenos márgenes. Aquí tenéis el desempeño de YouTube desde que nos dan datos. Los usuarios mensuales de YouTube, pues eso, eran 20 millones en 2006 cuando lo compró. En el año 2008 pues ya eran 160 millones. Año 2013 1.000 millones. 2017 1.500 millones de usuarios activos al mes. 2.000 millones en 2018 y 2019. Y luego ha ido creciendo hasta en la actualidad ya tener 2.700 millones de usuarios que ven YouTube al mes. Que es una barbaridad porque la Tierra tiene los habitantes que tiene y 2.700 ya son un montón. Y luego también dan puntualmente datos de los suscriptores a YouTube Premium, que son los que pagan para no ver publicidad o que también pagan para poder escuchar YouTube Music, que es el equivalente a Spotify de YouTube. Y bueno, pues podemos ver que también ha ido creciendo bastante. Desde que se lanzó en 2016, pues ha ido creciendo y actualmente tienen 100 millones de suscriptores premium. Luego, respecto a los ingresos, pues igual los tenemos desglosados desde 2017, la parte de la publicidad, y ya pues eso, crece muchísimo, como un 20% anual, 30% en determinados años. Y luego también tenéis el dato de las suscripciones de Google, de Alphabet, que son sobre todo las de YouTube, que bueno, en el año 2019 eran 3.000 millones de ingresos y en el año 2023 15.000 millones. Entonces, bueno, la gente que se suscribe ya no ve la publicidad, pero es verdad que al mes pues a lo mejor te está dando 10, 12 euros, que viene fenomenal. Muy buen negocio. Pasamos ahora al negocio de almacenamiento en la nube. Pues al final el negocio del almacenamiento en la nube es un negocio que crece mucho. Se concentra entre Amazon, Microsoft, Oracle y Google, y además sabemos que es un negocio muy intensivo en capital. Entonces, el modelo de negocio es comprar servidores para poder servir a la demanda, a los clientes que quieren no tener sus propios servidores, sino que otra persona le guarde en la nube sus datos. Entonces luego te tienes que encargar de la transición de los clientes que quieren mover sus datos desde sus propios servidores a la nube y luego les cobras una cuota por el mantenimiento. Entonces, estas empresas tienen lo que se llaman el backlog, que en inglés hace referencia a toda esa cantidad de pedidos pendientes de hacer esta transición, pero primero te pagan por hacer la transición y una cantidad. Y una vez que ya los has movido a la nube, pues le cobras un mantenimiento y aquí es donde viene el negocio chulo. Entonces, a todo esto se le podrían añadir servicios como los de ciberseguridad, que entre otros venían prestando compañías como Wix, que como os he comentado, Alphabet adquirió recientemente pagando 32.000 millones de dólares y que se suma a este negocio. Google, ya veremos en su historia que ha adquirido un par de negocios más en época reciente de relacionados con la nube. Entonces, de esta forma, Google adquiere en propiedad los servidores y delega el arriendo del centro de datos a operadores especializados, por ejemplo aquí en España Merlin Properties, que se encargan de que los servidores estén protegidos y que el ambiente en el que se encuentren estos pues sea el óptimo, ¿no? Pues que no se recalienten, la humedad, etc. Entonces, del sector, Google venía siendo el que más crecía, aunque con menores márgenes de rentabilidad, márgenes que a priori se alcanzan conforme llega el operador a una determinada escala. Aunque también es verdad que es complicado saber cómo está compitiendo Google, si por calidad o por precio. Yo creo que tiene sentido que si tú primero les cobras una cantidad superior por hacer la transición y luego la cuota de mantenimiento, pues en los primeros años tiene sentido que este negocio de hacer la transición
al negocio de la nube de márgenes muy bajitos o incluso sea deficitario, y que luego sea la cuota de mantenimiento a largo plazo la que te dé los beneficios muy grandes. Y por eso tiene sentido que Google poco a poco vaya siendo más rentable en esta división. Aquí tenéis la evolución desde 2017 de los ingresos de cloud de Google, que como podéis ver han multiplicado por 10, de 4.000 millones a 40 y tantos mil. Y los beneficios operativos pues ya están en positivo, con 6.112 millones de beneficio operativo positivo en 2024. Esto tiene un poco de truco, y es que desde 2023 Alphabet hizo un cambio en la contabilidad, considerando que los servidores tenían una mayor vida útil. Entonces esto supuso una caída del gasto por depreciación, que sobre el papel hace que parezca que ganas más dinero. Probablemente lo que sucedía antes es que parecía que perdías más dinero del que realmente perdías. Pero bueno, en cualquier caso, por eso también influyó el tema de pasar a la rentabilidad. La cuestión es, con el negocio de almacenamiento en la nube, cuánto CAPEX, cuánto gasto de capital han estado invirtiendo en esta división para lograr los resultados que han conseguido o van a conseguir. Entonces, claro, todavía no es un dato que sepamos, no lo desglosan, y lo que sí voy a aprovechar para poneros aquí es la evolución desde 2014 de la depreciación, del gasto por depreciación, que es lo que tienes que invertir para que tus activos actuales sigan funcionando bien, y el CAPEX real de Alphabet como holding, del dinero que se gastaba de manera real para obtener lo que se llama el CAPEX de inversión, que es la diferencia entre el CAPEX total y el gasto de capital total y la depreciación contable. Entonces, como podéis observar, Google siempre ha sido una empresa de invertir mucho más dinero por encima de su cifra de depreciación. Os pongo desde 2014 porque es cuando en principio empezó ya a invertir fuerte en esto, en almacenamiento en la nube. Entonces, bueno, el CAPEX no para de crecer. De hecho, el año pasado se gastó 52.000 millones, pero se presupone que es a cambio de obtener beneficios que vendrán en la división esta de almacenamiento en la nube, o incluso de Waymo, ¿no? Que también aglutinará bastante inversión. Luego tenemos Other Bets, otras apuestas, que es el laboratorio de pruebas de Alphabet. Como os he comentado, la cultura en Alphabet es invertir fuerte si piensan que pueden lograr algún negocio millonario, o si con esto se potencian los negocios rentables que ya tienen, aumentando sus ventajas competitivas. Entonces, también hay que decir que en Other Bets pueden estar durante algún tiempo negocios incipientes y que luego abandonan la división si les va lo suficientemente bien para engrosar una nueva división. Por poneros un ejemplo, los productos de Nest en 2018 pasaron a la división de productos de Google desde la división de Other Bets. En Nest pues tenemos cámaras de seguridad inteligentes, por ejemplo, que puedas poner en tu domicilio una cámara de seguridad que luego veas la cámara desde el móvil, estés donde estés, altavoces inteligentes, cerraduras inteligentes que puedas abrir a distancia si llega, por ejemplo, una persona de tu confianza, etc. Entonces esta división, pues bien por llegar a ser rentable, que probablemente, o por otra razón, pues la mandó Google a la división general de productos Google. Entonces, dentro de Other Bets, pues tiene también Google Fiber, que es un poco como la Telefónica de Estados Unidos, llevando fibra de alta velocidad a muchas de sus ciudades, pero con el matiz de que aunque no ganen dinero con ello o no mucho, tampoco lo sabemos a ciencia cierta, pero probablemente sea así, pues como también le pasa a Telefónica, al menos si saben que si la población estadounidense tiene gracias a ello una velocidad de internet mucho mayor, pues sus otros negocios como Google, Gmail o sobre todo YouTube, que requieren muchos datos, pues iba a ganar mucho más dinero. La experiencia del usuario sería mucho mejor. Entonces, toda la inversión que ha llevado a cabo en fibra Telefónica durante años no ha obtenido un retorno nada bueno. De hecho, es un negocio súper intensivo en capital. Pero sí es verdad que España es mucho más competitiva gracias a esa inversión que realizó Telefónica. Pasa que, claro, Telefónica no es dueña de Google, no es dueña de YouTube, no se beneficia directamente de eso. Pero bueno, en cualquier caso, ahí estaba la comparación. Y luego también tienen aquí otros negocios, en Other Bets, que aspiran a generar muchísimo dinero si algún día triunfan, como Waymo, que desarrolla el coche autónomo, o Calico, que como os he comentado, investiga en materia de lograr extender la vida humana.
Si a futuro Waymo tuviese el monopolio de los taxis, taxis que encima no tendrían que pagar nóminas, o si diese con la tecla Calico para vivir bien 120 años, pues serían grandes negocios. ¿Es complicado? Es complicado. Si sale bien, ¿es un pelotazo? Pues también. Entonces, bueno, por ahora son eso, una suerte de fondo de apuestas de Google. Y aquí tenéis la evolución de Otherbets, de sus resultados, que tiene un poco de truco, porque parece como que sus pérdidas se estaban reduciendo, pero realmente hay que realizar un ajuste, y es que desde el año 2023 la filial de inteligencia artificial de Alphabet, que es DeepMind, pues pasó de reportar en Otherbets a hacerlo en estructura, por entender Google que prestaba servicio a esta división a todas las divisiones. Entonces, claro, si observáis la evolución de los gastos de estructura, de las pérdidas de estructura y las pérdidas de Otherbets, pues casualmente en 2023 bajan mucho las de Otherbets, unos 2.000 millones, y suben mucho las de estructura. Entonces, claro, todo lo que se están gastando en inteligencia artificial no lo están incluyendo en cada una de las divisiones, sino que lo están aglutinando en gastos de estructura, lo cual es un poco dudoso de que esté bien hecho. Pero bueno, al final, si vemos los beneficios operativos de Google como un conjunto para valorarla, pues ya están incluidos. Pero claro, no es que Otherbets esté siendo más rentable. Vamos a ver ya para acabar los diferentes riesgos de Alphabet. En primer lugar, el riesgo de ciclicidad en el negocio publicitario. Al final, como sabemos, el presupuesto publicitario de las empresas varía con la marcha de la economía. Cuando se tiene mayor optimismo respecto a que la economía va a ir bien, las empresas gastan más en publicidad, y cuando son más pesimistas, pues reducen sus presupuestos publicitarios. Entonces, el negocio publicitario de Google puede dar la sensación de que es inmune a ello, pero tiene truco. Y es que se ha beneficiado de la digitalización de la economía y de la disrupción, a su vez, de la publicidad tradicional por la segmentada. Entonces, cada año que pasa, queda menos economía que digitalizar, menos tarta del presupuesto publicitario de las empresas que disrupcionar hacia la publicidad segmentada, por lo que conforme pasen los años tenderá a notarse más este riesgo en los negocios de Google. Aunque por ahora pues sigue habiendo todavía mucho camino por delante para beneficiarse. Luego, un riesgo muy importante en Google en Alphabet son los riesgos de competencia. Concretamente en Google, pues en el ámbito de los buscadores, Google no tiene rival en la práctica, aunque no hace mucho, en 2022, surgió como novedad el chat de preguntas y respuestas con la inteligencia artificial de ChatGPT, ¿no? Pues desde entonces Google ha lanzado Gemini, y X, la antigua Twitter, pues tiene Grok. En tecnología, al cambio, como decían los fundadores de Google, parafraseándoles, el cambio no suele ser evolutivo, sino revolucionario. Entonces, respecto a esto, hay lo que se llaman early adopters, pues personas que están totalmente emocionadas con ChatGPT, con Gemini y demás, y que afirman no utilizar ya Google para nada, y otros incrédulos que no dan un duro porque esto llega a ningún lado. Yo en lo personal creo que hay una zona de grises en todo esto, ni lo uno ni lo otro. Al final, los chats de respuestas son un gran avance, pero podemos objetivamente realizar matizaciones. Por un lado, es emocionante ver cómo estos chats, pues con unos conocimientos mínimos de programación, pues te permiten programar, te permiten crear imágenes increíbles como si fueses un diseñador gráfico muy bueno, te hacen resúmenes de prensa fenomenales, trabajos para el colegio o la universidad estupendos. Pero claro, estas son novedades que disrupcionan potencialmente a programadores, a diseñadores gráficos, a compañías de periódicos, pero que poco tiene que ver con el hecho de que sigamos entrando en Google. Incluso para el tema de los trabajos escolares o universitarios, pues te tienden a pedir citas. En la universidad, desde luego. A mí en Derecho al menos siempre me pedían ponerle citas a todo. Todo lo que afirmase tiene que ir citado. Y al igual que no te daban por bueno en el colegio o en la universidad Wikipedia, pues tampoco creo que vayan a disrupcionar los buenos libros educativos. Pues al final probablemente en el colegio empezarán a decirte, oye, cítame de dónde ha salido esto. Y empezarán los profesores a ver si, oye, hazme un trabajo sobre este tema. Y dice, uy, este lo ha copiado de aquí. Pero bueno, tampoco es algo súper
disrupcionador, creo yo, para seguir utilizando o no los buscadores. Luego, si pensamos en las búsquedas del día a día y también las que responden a la curiosidad, pues por ejemplo a Gemini pues le puedes preguntar lo que quieras, pero no te dice de dónde saca cada dato, te lo tienes que creer y tienes que dar por bueno que ha acertado seleccionando la información, que esta es fiable. Entonces, por ejemplo, ¿vale lo mismo la opinión médica de un organismo oficial o de un profesor universitario, de un médico, que la de, por ejemplo, un bloguero sin formación médica que se dedica al marketing online y a ganar dinero con cursos o cualquier cosa que tiene una web que habla de temas médicos? Entonces, claro, ¿cuál sería la solución en este caso? Pues ir a Google a investigar a investigar si verdaderamente lo que dice la inteligencia artificial es fiable o no es fiable. Entonces, yo creo que los chats van a ser complementarios. A mí, por ejemplo, yo utilizo Gemini de Google y la verdad es que es muy interesante. De hecho, es tentador el dar por bueno que todo lo que te dice está bien y es fiable, pero es peligroso porque, claro, por ejemplo, para los que vivimos en España y tenemos el buscador en español, Google, pues Google está obsesionado con la geolocalización y es complicado que te muestre, por ejemplo, los resultados en inglés, de webs en inglés. Pues, por ejemplo, con la inteligencia artificial de estos chats está muy bien porque al hacerle preguntas ves cosas que a lo mejor tú no estás viendo en los resultados en español porque puede coger resultados en ruso, en chino, en inglés, etc. Entonces es fenomenal, pero tiene la parte mala de que no tienes la prueba de que lo que dice es fiable. Entonces, bueno, a efectos de la mera curiosidad, de hablar con alguien que sabe mucho, puede estar bien para preguntarle cosas, pero para temas serios yo creo que sigue siendo necesario el buscar la fuente oficial, la fuente original, que probablemente vayan avanzando en ese sentido, también es posible. Y, y nada, yo creo que eso, que para mí es un riesgo, pero que no creo que lo vaya a disrupcionar de manera completa porque son complementarios. Luego, respecto al riesgo de competencia de YouTube, pues YouTube ha venido teniendo poca competencia en vídeo, pero de unos años a esta parte pues comienza a entrar con fuerza Spotify. Como hemos comentado, los creadores en YouTube han multiplicado su rentabilidad desde 2018 al sumar las suscripciones y las donaciones al canal, y en Spotify se llevan un porcentaje mayor de lo que pagan sus suscritos. Entonces, sería por un lado tentador el mudarse a Spotify para conseguir suscripciones en ella, porque te dan un porcentaje mayor, pero luego no vas a conseguir la parte de la publicidad. Entonces, para aquellos que empiezan y no tienen mucho tráfico, Spotify está muy bien porque es más fácil crecer al no tener que ver publicidad a sus usuarios y es más fácil conseguir algunos suscriptores que el suficiente tráfico como para ganar algo decente con publicidad en YouTube. Esto es un poco como cuando creas una nueva web que quieres algún día monetizar con publicidad, pues hasta que tiene un tráfico suficientemente alto, lo que haces para que crezca más rápido es no ponerle publicidad. Molestas menos, va más rápido, etc. Entonces esto es una ventaja de Spotify para la gente que empieza, porque en YouTube no puedes decir no tengo publicidad hasta que no tenga tal tamaño. Y por ejemplo, para ganar 5 euros al mes, por las veces que veáis mis vídeos, pues prefería que no os pusieran publicidad hasta que, por ejemplo, me diese, yo qué sé, 50 euros al mes. Pues eso YouTube no te lo permite. El tema claro de YouTube es que hay ya muchos creadores que ganan dinero con YouTube. Puede ser 50 euros al mes, 1.000 euros, 10.000 euros, lo que sea. Y a estos les fastidia publicar en Spotify y que les paguen infinitamente menos. Y el problema es que cuando empiezan a publicar también en Spotify, pues se dan cuenta de que la audiencia se le va yendo a Spotify. Entonces, claro, si la audiencia se te va a Spotify, consigues menos me gusta para posicionar en YouTube, menos personas lo comparten, menos comentarios que se ponen en YouTube porque se ponen en Spotify, etcétera. Menos visualizaciones, que también las tiene en cuenta YouTube, la respuesta del usuario en definitiva. Entonces, claro, yo creo que es complicado que vayan a abandonar la mayoría YouTube. Porque claro, Spotify ha llegado a pagar mucho dinero a grandes creadores de YouTube, por ejemplo a Jordi Wild, para que publiquen también en Spotify. No tanto por la exclusividad, sino porque también publiquen en Spotify, pero al final las cantidades que tendrían que pagar para que a los creadores les compensase, pues es tan grande que al final Spotify
no lo hace. Y entonces estos creadores acaban dejando Spotify y vuelven a YouTube, que es de nuevo el caso de Jordi Wild. Yo, por ejemplo, cuando Jordi Wild subía sus vídeos en Spotify, pues los veía en Spotify porque soy miembro y no hay publicidad, no tienes que ver el vídeo en la aplicación de YouTube, que consume más datos, etcétera. Lógico, que al final los usuarios pues van donde están más cómodos. Entonces, YouTube, en otro orden de cosas, además es una plataforma abierta a los buscadores que posiciona en Google fenomenal, mientras que en Spotify pues esto no se da así y por tanto renuncias a buena parte de esta audiencia que viene de los buscadores. Entonces, puedes decidirte por empezar tanto en YouTube como en Spotify, pero siendo honestos, si diluyes esfuerzos, es mucho más complicado llegar a algún sitio en YouTube. Entonces, bueno, así es como veo yo. Yo creo que es un riesgo, pero tampoco un riesgo súper grande de competencia que tiene con Spotify y YouTube. Yo creo que el dinero al final acaba llamando a YouTube. Y no pasa nada por reconocerlo. Yo, por ejemplo, pues priorizo YouTube porque sé que en Spotify no me van a pagar nada. Y hombre, si le dedico a esto 40 horas a la semana y luego resulta que ninguno de vosotros os queréis suscribir y pagarme una cuota, pues al menos que me pague algo la publicidad. Y donde te pagan mucho mejor, por lógica, es en YouTube. Entonces, por experiencia propia y lo que yo veo es lo que tiende a suceder. Luego, respecto al riesgo regulatorio de Alphabet, que es importante, Alphabet, como hemos visto, es un holding de monopolios y oligopolios. En buscadores Google es un monopolio, en plataformas de vídeo YouTube es el líder incontestable, en publicidad dentro de páginas web, que es Google AdSense, pues también es de facto un monopolio. En móviles que no sean marca Apple, Android es un monopolio respecto a los sistemas operativos. En navegadores Google Chrome es la que tiene mayor cuota de mercado, más de un 50%. Waymo junto con Tesla, aunque de un negocio todavía por hacer o por validar, son en Occidente los únicos verdaderamente avanzados en coche autónomo. Luego en China pues hay otros, pero es eso, están en China. Y finalmente Google Play pues es también un monopolio como plataforma de descarga de aplicaciones para móviles, al menos para dispositivos Android. Luego está Apple, pero bueno, Apple va a lo suyo y los Android pues van también a lo suyo y ahí tiene Google Play un monopolio. Entonces son un montón de monopolios y oligopolios y al final todo esto pues lo que da lugar es que te pongan multas en los organismos de competencia por abuso de posición dominante, porque no dejas competir a los demás o porque te pasas con YouTube con las condiciones con los creadores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un riesgo regulatorio, pero gracias a la existencia de este riesgo regulatorio probablemente tenemos la posibilidad de comprar un negocio tan bueno a los precios que suele cotizar, que es la contrapartida. Respecto al riesgo divisa, pues si bien con el tiempo Alphabet ha ido diversificando sus centros de datos a nivel geográfico, sus oficinas y sus centros de investigación y desarrollo en las diferentes regiones en las que opera, pues sigue teniendo un porcentaje de los gastos operativos en dólares superior a sus ingresos. Entonces, el resultado de lo anterior es que un dólar débil tiende a beneficiarle y viceversa, un dólar fuerte tiende a venirle peor. Entonces, en general, entre divisas fuertes a muy largo plazo suelen mantenerse estables, dólar americano, euro, libra, franco suizo, las divisas de los países nórdicos, etc. Y también en buena parte de los países asiáticos, donde tiene presencia importante Google, pues tienen divisas razonablemente estables. Y en este sentido, pues aquí tenéis la evolución de los ingresos de Alphabet por regiones. La verdad es que da gusto que, a diferencia de otras compañías, no cambie la forma de reportar. Aquí pues tenéis el peso de Estados Unidos, que se ha mantenido bastante estable desde los últimos 20 años, en un 49, 40, 50%. Y luego el peso de EMEA, por ejemplo, son las siglas de Europa, Oriente Medio y África. Luego en Asia-Pacífico pues veis que pesa un 16%, Canadá y Latinoamérica pesan un 6%. Entonces las divisas más débiles están en Latinoamérica, que está junto con Canadá pesa solo un 6%. Luego entre Estados Unidos, Asia-Pacífico y la parte que corresponde a EMEA de Europa, pues debe tener un 70, 80, algo más del 85% de ingresos en divisas fuertes. Entonces yo creo que en ese sentido tiene un riesgo de divisa,
pero está bastante acotado. Y nada, esto ha sido todo. Para el próximo vídeo os traeré desde el año 96 la historia de Google. No quería que se alargase muchísimo este vídeo y creo que era buena idea tenerlo por separado. Así que nada, espero que os haya resultado interesante y nada, nos vemos en el próximo vídeo.